Hola a todos, y gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. Hoy me encuentro en una ubicación verdaderamente privilegiada, el VHU con acento, Bohensky Historiki Ústav, es decir, el Instituto de Historia Militar en Praga, dentro de la República Checa. En esta ocasión, tenemos la oportunidad única de sumergirnos en los archivos de la ingeniería armamentística checoslovaca para analizar algunos prototipos de pistolas sumamente interesantes que nunca llegaron a la producción en masa. El protagonista de nuestro vídeo de hoy es el denominado Proyecto Prague, una palabra que en checo significa literalmente tirachinas o resortera. Este proyecto nos transporta al año 1966, un periodo de transición y experimentación dentro del bloque del Este. El objetivo principal de este experimento checoslovaco era determinar si era viable, tanto técnica como económicamente, convertir sus pistolas reglamentarias existentes, el modelo CZ-50, al cartucho soviético estándar de la época, el 9 mm Makarov. El ascenso del cartucho Makarov y la excepción checa. Para entender el origen del proyecto Prague, debemos retroceder a finales de la década de 1950. En aquel entonces, la Unión Soviética había desarrollado y adoptado la pistola Makarov junto con su cartucho específico, el $9 × 18 × text, $$ Makarov. Con el paso de los años, este calibre se convirtió en el estándar absoluto en casi toda la esfera de influencia soviética y las naciones del Pacto de Varsovia. Sin embargo, Checoslovaquia siempre fue la oveja negra, o mejor dicho, la excepción técnica dentro del bloque. Históricamente, los checos preferían mantener su propia logística y sus propios diseños de cartuchos. La CZ-50, por ejemplo, estaba recamarada originalmente para el 32 ACP, también conocido como 7,65 mm Browning. A pesar de esta independencia, en 1966 surgió una pregunta lógica para el mando militar. Si resultaba sencillo y barato convertir el inventario existente de pistolas CZ-50 al nuevo estándar soviético, ¿por qué no hacerlo? Así nació el experimento que hoy tenemos sobre la mesa. Anatomía de la conversión, del 32 ACP al 9 mm Makarov. Para iniciar las pruebas, los ingenieros simplemente tomaron una unidad estándar de la línea de producción de la CZ-50. El ejemplar que estamos observando fue fabricado originalmente en 1965. El primer paso, y el más crítico, fue retirar el cañón original de calibre 32 y sustituirlo por uno de $9 × 18 × text, $. Un detalle fascinante aquí es que, como Checoslovaquia no estaba produciendo pistolas Makarov en ese momento, no tenían cañones de repuesto disponibles. Para solucionar esto, utilizaron un cañón proveniente de un proyecto experimental relacionado, la VZ-65, que era una variante de la famosa ametralladora compacta Scorpion, VZ-61, recamarada experimentalmente en 9 mm Makarov. Al analizar el arma externamente, los cambios son mínimos, lo cual era esencial para que el proyecto tuviera sentido económico. Si la conversión requería un mecanizado profundo del armazón, el ahorro se perdería. En el lateral de la corredera de este prototipo, número de serie B66044, podemos ver que las marcas de calibre originales fueron fresadas y reemplazadas por un simple número 9, indicando el calibre $9 × 18 × text, $. Además, presenta una marca de prueba militar, una T dentro de un círculo, lo que confirma que el arma fue sometida a pruebas oficiales por el ejército en 1966. Modificaciones internas y componentes híbridos. Para que esta conversión funcionara, se necesitaban ajustes en tres áreas clave. El cargador. Obviamente, un cargador diseñado para el delgado 32 ACP no puede alojar cartuchos de 9 mm. Los ingenieros fabricaron un cuerpo de cargador completamente nuevo. Sin embargo, en un alarde de pragmatismo, no diseñaron un elevador, follower, desde cero. Simplemente utilizaron el de una Walter PP de calibre 380. Dado que las dimensiones eran compatibles, no tenía sentido gastar recursos en fabricar una pieza que ya existía en el mercado o en los arsenales. La corredera. No se realizaron cambios estructurales importantes en la corredera, excepto por el ensanchamiento de la cara del cerrojo, bridge face. Esto era necesario para que el culote más ancho del cartucho 9 mm Makarov pudiera asentar correctamente para la ignición y la extracción. El cañón. Aquí es donde se nota el trabajo manual. El cañón de 9 mm es sustancialmente más grueso que el de 32. Al observar el interior del arma, se pueden ver marcas de ajuste manual y fresado. El cañón no está tan firmemente asegurado como en el modelo original, pero esto era parte del experimento. Querían ver si esa ligera inestabilidad afectaba la precisión o la fiabilidad a largo plazo. El riguroso ciclo de pruebas y los puntos de fallo.
Una vez ensamblado el prototipo, se sometió a un intensivo programa de pruebas de tiro, disparando un total de 3,500 cartuchos. Los resultados fueron una lección magistral de por qué algunas conversiones simplemente no son viables. Primeros 100 disparos. Surgieron problemas inmediatos con el extractor. Era lógico, ya que el diámetro del reborde del cartucho 9 mm Makarov es distinto al del 32 ACP. Tras algunos ajustes técnicos, se solucionó. 500 disparos. Se detectó que el martillo estaba deformando, peening, la parte trasera de la corredera o el armazón debido al mayor retroceso. Tuvieron que remecanizar la zona y volver a templar el acero para aumentar su dureza. 2,000 a 2,500 disparos. El cargador, una de las piezas fabricadas específicamente para el proyecto, comenzó a presentar grietas estructurales. A los 3,000 disparos, el cargador quedó completamente inútil y tuvo que ser reemplazado. 3,100 disparos. El percutor se rompió bajo el estrés constante del aumento de presión y retroceso. 3,500 disparos. Fin de la prueba. La conclusión técnica de los ingenieros checos fue contundente. La conversión funcionaba, pero el arma resultante tenía una vida útil de apenas 2,000 disparos antes de empezar a sufrir fallos críticos. Para un arma de servicio, esto era inaceptable. Conclusión histórica. El destino del proyecto Prague. En octubre de 1966, el proyecto fue cancelado oficialmente. Aunque la idea de reutilizar las CZ-50 era atractiva sobre el papel, los resultados demostraron que el diseño original de la pistola, pensado para un cartucho de baja presión como el 32 ACP, no podía soportar el castigo físico de un cartucho de 9 mm de forma sostenida. Es importante recordar el contexto de las armas cortas en Checoslovaquia. En aquella época, la CZ-50 no era una pistola de combate para el frente, era principalmente un arma para la policía y los guardias fronterizos. El ejército checoslovaco utilizaba la robusta VZ-52 en calibre 7.62 Tokarev. No sería hasta 15 años después, en 1982 con la llegada de la VZ-82, que Checoslovaquia finalmente adoptaría el 9 mm Makarov como calibre militar estándar. Incluso la famosa CZ-75, considerada una de las mejores pistolas checas de la historia, nunca fue adoptada por el ejército checoslovaco durante la era socialista, permaneciendo como un artículo de exportación. Apéndice técnico y contextual, expansión de datos. Para profundizar en la importancia de este prototipo, es necesario analizar los componentes que Jan menciona brevemente, proporcionando el contexto que un entusiasta de la historia militar requiere. 1. Comparativa de energías. 32 ACP-VS. 9 mm Makarov. El fracaso del proyecto Prague se debe fundamentalmente a la física de balística interna. Mientras que el cartucho $32 barra inversa text ACP $ genera presiones relativamente bajas, alrededor de 15,000 dólares barra inversa text SI $, el $9 barra inversa times 18 barra inversa text $, Makarov empuja los límites del sistema de retroceso simple, Blauback, con presiones que superan los 20,000 dólares barra inversa text SI $. La CZ-50, construida con aleaciones y dimensiones optimizadas para el 32, simplemente se autodestruía lentamente con cada disparo del proyectil soviético más pesado. 2. La influencia de la Walter PP. Como bien nota Jan, el uso de un elevador de cargador de la Walter PP no es casualidad. La CZ-50 en sí misma es una evolución del diseño checo influenciado fuertemente por la estética y el funcionamiento de la Walter alemana. Compartir piezas entre estas plataformas en una fase de prototipado era una práctica común y eficiente en los laboratorios de Brno y Uherský Brod. 3. El sistema de nomenclatura checo. Un detalle que Jan resalta es el cambio de nombres. Hasta mediados de los años 50, las armas checas seguían un patrón numérico basado en el año de diseño, EJ. VZ-52, CZ-50. Sin embargo, a partir de los años 60, el sistema cambió hacia nombres en clave o palabras clave como Prague, tirachinas, o el proyecto de 1981 denominado CASA, caja fuerte. Este cambio refleja una transición hacia un mayor secreto militar durante los años más tensos de la Guerra Fría. 4. Importancia del VHU con acento Praga. El Instituto de Historia Militar, VHU con acento, de Praga, donde se grabó este vídeo, es una de las instituciones más importantes de Europa para el estudio de la tecnología del Pacto de Varsovia. Su colección no solo alberga armas de producción, sino estos eslabones perdidos de la ingeniería que permiten a historiadores como Jan M. C. Kollum reconstruir el proceso de ensayo y error que define la evolución tecnológica.
Espero que hayan disfrutado de este vistazo profundo a una pieza única de la historia checoslovaca. Si tienen la oportunidad de visitar Praga, les recomiendo encarecidamente que dediquen al menos medio día a explorar el Museo Militar del VHU con acento. La cantidad de prototipos inusuales que albergan es verdaderamente asombrosa.